Hay que entender que hay dos maneras de poder invertir. Por un lado, puede ser que te ofrezca revalorizaciones, que es lo que se suele entender, ¿no? De compro a este precio, vendo a este precio, pues gano la diferencia. Y luego hay una segunda vertiente, que es la generación de ingresos pasivos. Dentro de la bolsa, la más conocida es la de los dividendos. Que las empresas tienen unos ingresos, tienen unos gastos, lo que les queda es el beneficio. De ese beneficio se quedan una parte que reinvierten en crecimiento del negocio y la otra parte deciden, porque no hay ninguna obligación, de repartirlo a los accionistas. Primero empecé con una entrada de cine, pero esa entrada de cine luego se convirtió en poder ir al restaurante, digamos, gratis. Eso se convirtió luego en un viaje y con el paso de los años y otros pilares de inversión en alcanzar la libertad financiera, en mi caso, antes de los 30. Inversión inteligente, un podcast de Finet Talks y Abanca Inversiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Inversión Inteligente, este especial que hacemos dentro del podcast Finet Talks de la mano de Abanca Inversiones y que hacemos pues para traeros las mejores entrevistas, los mejores invitados de inversión y finanzas del panorama. Ya digo que nos encanta tener invitados como la persona que ha venido hoy, que ya ha venido en alguna otra ocasión al Finet Talks, pero que esta vez pues tengo el gusto de tenerla presente aquí. Andrea Redondo, ¿qué tal estás? Pues estoy feliz de por fin conocernos en persona y estar contigo para charlar de esta temática tan interesante que tenemos hoy. Cierto, ya decíamos fuera de cámara, digo, por fin nos desvirtualizamos, no somos un holograma, somos reales, aquí estamos. Y nada, bueno, antes de nada quiero comentar que Andrea pues es fundadora del Club de Inversión y también hace un montonazo de cosas más y bueno, prefiero que me las cuentes tú, así no me dejo ninguna. ¿Quién es Andrea Redondo? Es siempre la pregunta complicada, ¿no? Definirse a uno mismo. Pues yo creo que Andrea tiene como sus dos partes. La parte fuera de cámaras, fuera de lo que es el mundo de la divulgación, donde bueno, pues soy una eterna curiosa, una persona que quiere seguir aprendiendo, mejorando cada día, una mamá muy volcada en sus dos peques, una persona que le gusta vivir la vida a todo color, siempre poniéndome nuevos retos. Acabo de correr mi primera maratón, ahora el siguiente reto es subir al Mont Blanc y siempre pues haciendo cosas, pensando fuera de la caja. Todo esto ha sido posible gracias al dinero que proviene de las inversiones. Y como me siento muy afortunada de pues, haber tenido esa trayectoria, afortunada en el sentido de que no he heredado nada, pero sí que mi entorno, mis padres me han inculcado la importancia de la educación, entonces me he formado y con ese aprendizaje pues he podido alcanzar esta vida a todo color. Eso me ha llevado a la segunda vertiente de Andrea, que es la más conocida, que es la de pues eso, divulgación, donde pues lo que hago es acercar de la manera más llana, honesta y transparente posible el mundo que puede parecer complejo de las finanzas personales, las inversiones, a la mayoría de personas y, como te digo, haciéndole de una forma cercana, directa, para que vean que no es tan complejo como puede parecer y que sin embargo te puede aportar muchísimo esa vida a todo color de la que siempre hablo, donde puedes tener más, ser más y hacer más. Seguro que a muchos pues os ha saltado algún vídeo de Andrea dentro de YouTube, ella es muy activa por allí, habla de un montón de cosas, entre ellas pues de esta estrategia de inversión por dividendos de la que queríamos hablar en este programa. ¿Qué significa, antes de nada, para quien no esté familiarizado con esto de los dividendos, qué es? O sea, ¿cómo funciona y cómo se diferencia de invertir en bolsa o en acciones sin más? Bien. Bueno, hay que entender que hay dos maneras de poder invertir en cualquier clase de activos por el objetivo que buscas al invertir. Es decir, ¿qué es lo que pretendes que te aporte esta inversión? Por un lado, puede ser que te ofrezca revalorizaciones, que es lo que se suele entender, ¿no? De compro a este precio, vendo a este precio, pues gano la diferencia, descontando los impuestos, obviamente. Y luego hay una segunda vertiente, que es la generación de ingresos pasivos. Y hay muchas maneras de poder generar ingresos pasivos. Una muy conocida, pues obviamente son las rentas de los pisos. Y dentro de la bolsa, la más conocida es la de los dividendos, donde simplemente consiste en que las empresas cotizadas, en este caso, porque si son no cotizadas ya nos iríamos al pilar de negocios, al menos en mi categorización de las inversiones. Entonces, las empresas cotizadas, explicado de forma muy llana, tienen unos ingresos, tienen unos gastos, lo que les queda es el beneficio, de ese beneficio se quedan una parte que reinvierten en crecimiento del negocio y la otra parte deciden, porque no hay ninguna obligación, de repartirlo a los accionistas. Si nosotros, como particulares, tenemos acciones de una cierta empresa y esa empresa decide repartir, pues entonces nosotros recibiremos del beneficio global la parte proporcional que nos corresponda en base al número de acciones que tengamos. Y entonces es una manera de poder recibir ingresos pasivos de la bolsa. ¿Por qué pasivos? Porque sí hay que hacer un trabajo previo de análisis con una serie de criterios para pues barrer, peinar el mercado, encontrar las mejores empresas, y una vez que las tenemos hay que hacer un seguimiento, pero es
muy pequeño comparado con el tiempo que le dedicamos es muy pequeño comparado con los ingresos que vamos a obtener. Por eso se habla de ingresos pasivos. Dicho esto, hablaba de que hay como dos maneras, ¿no? Las plusvalías y los ingresos pasivos. Algo interesante y que la gente no suele entender es que con los dividendos también puedes obtener esas plusvalías. ¿Por qué? Porque si son empresas sólidas con unos bonos fundamentales que encima están infravaloradas, es decir, que el precio al que tú lo compras es inferior al valor, de esta manera el precio tiende a subir hasta que iguale el valor de mercado, entonces tú también vas a poder obtener plusvalías mientras generas esos ingresos pasivos. Y esto a mí siempre me gusta hablar de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que si tú tienes una gallina que pone huevos de oro, tú no quieres sacrificar esa gallina porque si la sacrificas dejas de recibir los huevos de oro, que son los dividendos. Entonces, es cierto que puedes tener plusvalías elevadas. A mí me gusta hablar de los accidentes positivos de riqueza, ¿no? Por ejemplo, una empresa que acabo de sacar de cartera hace poco, en 2 años, ha dado un dividendo, un 6-7%, en línea con lo que es razonable, pero además se ha obtenido una revalorización de un 120%, para que luego digan que los dividendos es aburrido, que no dan grandes ganancias. Pero sí que es cierto que se busca esa generación de ingresos pasivos principalmente. ¿Qué es lo que te atrae de este tipo de estrategia y por qué te metiste de lleno en ella? Pues mira, si quieres te cuento un poquito cómo llegué yo a esto. Yo no vengo en absoluto de una familia adinerada, más bien todo lo contrario, pero te decía que sí que me inculcaron la importancia del ahorro y de formarse. Entonces, yo estudié Derecho, una carrera bastante exigente porque era en 2 países, hoy soy abogada en España y en Francia, y yo siempre he sido muy competitiva conmigo misma, siempre he querido dar lo mejor y no compararme con los demás, pero sí ser la mejor. Entonces, pues obtuve el premio extraordinario de fin de carrera, premio a la mejor tesis y demás. Y en aquel entonces yo ya invertía, pero claro, tenía muy poquito tiempo porque lo necesitaba dedicar a los estudios. Y entonces, buscando, pasé por el trading antes de llegar a los dividendos y dije, esta estrategia me gusta porque es pasiva, es justo lo que yo necesito, dedicarle un poquito de tiempo al análisis de las empresas y una vez que ya las tengo en cartera, ya van a estar generando. Y esto, pues, al principio, a mí los dividendos, lo recuerdo como muy vivo, me permitieron, con los primeros dividendos que obtuve, comprar la entrada para ir al cine, que pues debía ser como 6-7 euros por aquel entonces. ¿Todo esto con qué edad? Esto pues estaba en segundo, tercero de carrera, pues eso, 19, 20 años. No todo el mundo puede decir que empezó a esa edad, o sea, no está mal. Sí, no, yo empecé con el ahorro a los 6 años, que de nuevo no es importante la cantidad, que era lo de menos, porque no eran grandes cantidades, pero era ese hábito. Con 16 descubrí la inflación y dije, ¿pero qué he estado haciendo 10 años? Que el dinero valía mucho menos de lo que yo veía en el banco. Entonces, de los 16 a los 18 años, el mundo es muy diferente a lo que era aquel entonces. O sea, te estoy hablando de hace 20 años. En aquel entonces era muy difícil invertir como un menor de edad. A día de hoy es muy fácil que tus padres inviertan por ti en distintos vehículos de inversión en bolsa, pero en aquel entonces no. Entonces, de los 16 a los 18 estuve aprendiendo y ya cuando cumplí los 18 ya pude abrir una cuenta y empezar a invertir. Al principio, te digo, empecé con el trading porque era joven, quería pues probar las cosas ahí que se veía que... Sí. Pero me di cuenta que no era para mí y luego ya encontré esta inversión en dividendos. Entonces, lo que te decía, que primero empecé con una entrada de cine que podía no parecer mucho, pero esa entrada de cine luego se convirtió en poder ir al restaurante, digamos, gratis, porque era pagado por los dividendos. Eso se convirtió luego en un viaje y con el paso de los años y otros pilares de inversión en alcanzar la libertad financiera, en mi caso, antes de los 30. ¿Qué rentabilidad? Por supuesto, ya siempre comentamos aquí que lo que hablemos por aquí pues no es ningún tipo de recomendación de inversión, pero bueno, quería decir esto antes de saber un poco esas rentabilidades que puede dar este tipo de estrategias. Imagino que pues dependerá mucho, ¿no? Del tipo de empresa, de lo que busque cada uno, pero más o menos por hacernos una idea en cuánto estaríamos. Pues mira, es muy curioso porque efectivamente siempre hay que decir que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras, pero en los dividendos, como son, o sea, hay que entender, una empresa cuando es de nueva creación, cuando se ven las estadísticas, las startups quiebran, el 80-85% de las startups quiebran. ¿Por qué? Porque son empresas jóvenes que no están bien establecidas, no han probado el mercado, etcétera, etcétera. Una vez que ya han pasado lo que se llama el Valle de la Muerte y ya empieza a entrar financiación externa, sea venture capital, private equity, todas estas cosas, y luego ya llega la salida a bolsa. En la salida a la bolsa todavía suelen ser empresas jóvenes, aunque algunas ya tienen un cierto recorrido. Y entonces las empresas jóvenes lo que necesitan es reinvertir en crecimiento. Las empresas más maduras ya están establecidas, ya siguen creciendo, pero ya no lo hacen a tal velocidad. Entonces esas van a distribuir mayor porcentaje a los accionistas. ¿Por qué cuento esto? Porque si bien
no puedes saber exactamente qué rentabilidad te van a dar, pero sí es mucho más previsible el dividendo que lo que puede ser un potencial de revalorización. Para darte cifras concretas, va a depender de muchos criterios, ¿vale? O sea, porque no es lo mismo, o sea, es como siempre, cómo de exigente eres con la inversión, cuánto riesgo estás dispuesto a asumir. Como siempre, a mayor riesgo, mayor rentabilidad tienes que exigirle a la inversión. Pero para dar una cifra, a mí me gusta como punto de partida, por debajo del 3-4% no miro, ¿vale? Y aquí me gusta matizar porque la gente dice, claro, pero si la inflación está en un 2, un 3, lo que sea en cada momento, no te da mucho. Cierto, pero hay que entender que he dado la horquilla baja. O sea, yo tengo otras empresas que me dan de dividendos un 20, un 30, un 40%. Y esto la gente dice, ¿pero cómo es posible? Por varias cosas. Primero, porque si compras un determinado precio y esos dividendos, o sea, lo formulo de otra manera. Tú compras a un cierto precio y el precio sigue subiendo, el dividendo, que es estable en valor absoluto, en valor relativo es menor si el precio sube. ¿Por qué? Porque, lo pongo con un ejemplo numérico, si tú compras a 100 y te da 10 de dividendos, es un 10%. Si tú sigues recibiendo esos 10, pero que ahora el precio se ha ido a 200, tú vas a estar recibiendo esos mismos 10, pero en porcentaje es un 5% en vez de un 10%. Pero para ti, que compraste a 100, es un 10%. Si ese 10%, además, reinviertes los dividendos que recibes para comprar más acciones, ese dividendo va a ir creciendo. Si además inviertes en empresas con dividendos crecientes, todo eso va a hacer efecto bola de nieve y lo que era una empresa de un 3, 4, 5%, al cabo de los años puede estar en un 7, 8, 9 y mucho más si las mantienes en cartera mucho más tiempo. También muchas veces nos llega esto de la estrategia por dividendos de gente que dice, yo solo vivo de esto y vivo de los dividendos y no me preocupo de nada más. Esto, para la gente de a pie, ¿esto es realizable? ¿Se puede vivir realmente de los dividendos y cuánto tiempo se necesitaría? Sí. A ver, todo es matemáticas puras. Vamos a coger un ejemplo sencillo que no es realista, pero es sencillo para que entender las explicaciones. Si tú tienes una cartera que te da un 10% de rentabilidad, que insisto, no es lo que vas a conseguir cuando empiezas a invertir, pero sí al cabo de un tiempo, 10%, y tú necesitas, por ejemplo, 2.000 euros al mes, 2.000 por 12 son 24.000 euros al mes que necesitas generar de ingresos pasivos. Si tú estás obteniendo un 10% de rentabilidad, eso quiere decir que tú necesitas tener invertidos 240.000 euros al 10% para que tú tengas esos 2.000 euros al mes, ¿vale? 240.000 es asequible, bueno, pues depende de cada cual, esto ya es algo más subjetivo, pero ya de repente es como una cifra mucho más accesible porque se suele pensar que son millones, no, 240.000. Dicho esto, te cuento cómo lo hago yo porque creo que es que puede ser evocador. Yo conozco muchas personas que viven de los dividendos. Yo misma es una pata muy importante de mi libertad financiera, pero no es la única. Porque yo me gusta hablar del quesito, entonces yo tengo de todo mi patrimonio, un tercio está invertido en bolsa y de ese tercio, un tercio está en dividendos, ¿vale? Yo vivo de mis inversiones, no de mis negocios, entonces para mí es fundamental tener inversiones que generen ingresos pasivos. ¿Qué pasa? Que yo invierto en bolsa, pero invierto también en otros pilares de inversión. Entonces lo que hago es, y esto he tardado tiempo obviamente en encontrar la manera que funcionaba para mí, es, para mí lo que se genera en bolsa se reinvierte al 100%. Yo no toco un euro a día de hoy de lo que recibo. Así como al principio sí que decía, saco ese dinero para el cine, para el restaurante, todo eso, a día de hoy no, lo reinvierto plenamente. ¿Por qué? Porque de esta manera crece más rápido y por eso puedo llegar a rentabilidades mayores. Y dirás, vale, ¿y entonces de dónde sacas el dinero para vivir? Bueno, pues de otro pilar que es, en mi caso, los inmuebles, porque como el dinero del inmueble te llega a la cuenta bancaria, de ahí ya lo usas para mantener tu nivel de vida. Mientras que si viviera de los dividendos tendría que sacarlos del broker, pasarlos a la cuenta bancaria y de ahí a otro lado. Entonces, ¿es posible vivir de dividendos? Sí, por supuesto que sí. Yo, una parte muy importante de mi libertad financiera es dividendos, pero siempre creo que está bien complementar con otros pilares, no ya solo por tener otras bondades. Por ejemplo, en bolsa te puedes apalancar, pero no siempre es lo más inteligente, mientras que en inmobiliario tiene mucho más interés. Pero no solo por eso, sino es importante la diversificación, por si de repente hay una caída en bolsa, que la caída en bolsa es buena para los dividendos, luego si quieres hablamos de ello. Está bien tener, pues eso, inversiones diversificadas, pero también descorreladas, que esto la gente no se da cuenta, pero es importante también. ¿Cómo es esto? Que me queda un poco. ¿Cómo es esto de que una caída en bolsa le viene bien a los dividendos? ¿Cómo funciona esto?
Pues si tú inviertes en empresas que son sólidas, que tienen unos buenos fundamentales y que simplemente su precio de cotización ha bajado por la coyuntura económica, porque sea que hay una crisis, un momento puntual, lo que sea, pero los fundamentales de la empresa son buenos, esa empresa va a seguir no solo distribuyendo el dividendo, sino aumentando el dividendo con el paso del tiempo. Y hay muchas empresas que yo tengo en cartera que han pasado pues, la crisis que hubo en el 2020, la crisis del 2022 también, pero previamente la crisis de la subprime del 2008, anteriormente la crisis a principios de milenio, la .com, y ni se han inmutado, o sea, esas caídas de 50-60% no les han afectado a los dividendos. ¿Por qué? Porque sí, baja el precio de cotización, pero siguen distribuyendo. Si tú, volviendo al ejemplo que te decía, que si tú compras a 100, tienes ese 10%, si ahora tú puedes comprar a 50 esas mismas acciones que te están dando 10, tú vas a obtener un dividendo del 20%. Un dividendo de calidad que va a ir aumentando. Entonces, tú puedes comprar más a precio de descuento, que sí que el valor de tu cartera va a disminuir, pero si haces compras promediadas, que vas comprando regularmente, vas a comprar más barato, vas a disminuir el precio medio y además vas a comprar más y el retorno va a ser mayor. O sea que aguantarían mejor este tipo de compañías una potencial crisis o potencial de caída de mercado. O sea, a mí intuitivamente me saldría a decir, pues creo que a lo mejor hay ciertas empresas que dejarían de dar dividendos para centrarse pues, en la caja y esto. No sé, ¿esto es así o...? Sí, no, o sea, hay que saber que en los mercados hay decenas de miles de empresas y la mayoría sí que van a decir voy a, digamos, cerrarme hacia adentro para capear el temporal. Pero las buenas empresas que tienen unos buenos fundamentales, cuyo modelo, no voy a decir de negocio, pero sí su modelo de financiación pasa por el obtener financiación de los accionistas y tener a los accionistas contentos, ellos prefieren pagar un poquito menos de lo que podrían pagar en base a sus beneficios, un concepto que se llama el payout ratio, es decir, de todo lo que tienes de beneficios, a lo mejor pues das un 60-70% en vez de dar el 90 o el 100%, porque así tienes margen y si el año que viene es un año malo, tienes margen para seguir no solo dando el dividendo, sino aumentando. Pero claro, esto solo lo puedes hacer si tienes una buena previsión. Entonces, hay empresas que sí que lo hacen y te digo, ahí yo tengo empresas en cartera que llevan más de 100 años distribuyendo dividendo, entonces no tiene por qué ser algo negativo. Claro, uno se vería tentado a pensar que esas empresas que reparten dividendos, al no estar incluyéndolos dentro del crecimiento de la empresa, pues crecen menos y suben menos en bolsa y son más aburridas, como decías al principio. ¿Esto es así o también es un cliché? Como siempre hay opiniones para todos los gustos, pero sí que es cierto que si analizas los estudios empíricos te das cuenta de que las empresas de dividendos crecen menos. Lo voy a reformular, no es que crezcan menos, es que son menos volátiles. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo volatilidad y riesgo, son medidas de cosas diferentes. Volatilidad es simplemente las fluctuaciones del precio, mientras que el riesgo es la posibilidad o probabilidad de que esa inversión pierda valor, ¿no? Entonces hay una métrica muy interesante que se llama la beta de las acciones que mide pues precisamente esos movimientos. Y la beta de las empresas que distribuyen dividendos generalmente es inferior a 1. 1 es el mercado, entonces todo lo que esté por encima quiere decir que si el mercado sube 100 un día, pues una empresa que tenga beta de 1,5 subirá 150. Pero claro, cuando baja mucho más también. Entonces las empresas o la inversión en dividendos se suele decir que es una inversión más bien conservadora, porque ni sube mucho ni baja mucho. Pero te decía antes, ¿no? O sea, si buscas bien, puedes encontrar empresas que sean accidentes positivos de riqueza que también te den esa revalorización, que no es lo que buscas como objetivo principal. A mí me gusta decir que es la guinda sobre el pastel, pero oye, es una guinda muy dulce y que si lo consigues, eso va a acelerar todavía más tu ritmo de enriquecimiento. ¿Y qué tipo de perfil inversor encaja con este tipo de estrategia más ahora mismo? Pues te digo, es algo relativamente aburrido en el sentido de que no hay mucho que tienes que hacer. Ojo, sí que tienes que saber buscar bien las empresas, ¿vale? O sea, eso es, no todas las empresas distribuyen dividendos, no todas las empresas que distribuyen dividendos son interesantes. Por ejemplo, es muy goloso pensar, pues hay una empresa que distribuye, el otro día estaba haciendo screening y vi una empresa que distribuye un 70% de rentabilidad. Si no lo sabes, te vas a ir corriendo a esta y vas a perder mucho más. ¿Por qué? Porque ese dividendo no es sostenible y cuando reduzcan el dividendo o lo supriman, el precio de cotización va a bajar probablemente más de ese 70% que tú estás recomendando. Duros a pesetas. Claro, entonces hay que saber buscarlo, pero una vez que lo haces ya es bastante fluido. Entonces, ¿para quién es? Pues por un lado, para las personas que quieran generar ingresos pasivos, que
con el tiempo me he dado cuenta que cada vez hay más personas que buscan ese tipo de, o ese objetivo de inversión, aunque no eran conscientes de ello. Y por otro lado, pues personas que no quieran estar todo el tiempo pendientes de sus inversiones. Pero ojo, lo uno no quita lo otro, porque se suele pensar, cuanto más corta es la temporalidad, más voy a ganar. No, puedes ganar con el trading, pero puedes ganar también mucho más con otras estrategias que son a más largo plazo. Y al final, yo me he dado cuenta a medida que me iba haciendo más mayor, que no se trata de cuanto más tiempo le dedicas mejor, no, es que sean inversiones Pareto, donde pues el 20% de las acciones te dan el 80% de los resultados, y al final lo que queremos de todo esto es, hablamos de rentabilidades de dinero, pero no es por el dinero per se, es por lo que el dinero te va a permitir tener, ser y hacer, y al final pues es tener tiempo para poder disfrutar de lo que quieres, ¿no? Y para eso no hace falta estar delante de la pantalla. Se necesita, bueno, te hace la pregunta clara. ¿Hace falta tener mucho dinero para invertir en esto? Comentabas antes en tu ejemplo 240.000. Claro, habrá gente que se vea tentada a decir, pues entonces, nada, me espero cuando los tenga y ya está. Esto no va así. Sí, no, haces bien en puntualizarlo. Efectivamente, esto no va así. De lo que se trata es siempre de empezar cuanto antes. Y aunque empieces con poco, obviamente hay que saber que puedes empezar con 200, 300, 500, 1.000 euros. Con eso puedes empezar. Incluso con esas cantidades ya vas a recibir esos pequeños dividendos, que lo importante una vez más no es la cantidad, es el hecho de decir, wow, no he tenido que hacer prácticamente nada y está llegando el dinero de forma automática, sé cuándo va a llegar, y no es como, por ejemplo, un inquilino que si no quiere no te paga y luego tienes todo el proceso detrás. No, esto tú sabes, la empresa con 3 meses de antelación, qué fecha exactamente te lo va a pagar, puedes ver las previsiones. Obviamente no hay ninguna obligación de que siga aumentando el dividendo, pero estadísticamente sí que es probable que lo siga haciendo. Entonces tiene ese componente de tranquilidad detrás, que es bastante interesante. ¿Qué tipo de empresas o en qué tipo de sectores se suelen más dar los dividendos? Comentabas que al ser una estrategia un pelín más aburrida, imagino que los sectores no serán el típico de... Bueno, en tecnología es cierto que ya se están Sí, empezando también a dar dividendos, pero ¿qué tipo de compañías suelen dar más sí. dividendos? Pues es curioso porque de las 7 magníficas ya sí que varias están empezando a distribuir dividendos, pero por ejemplo esas no pasarían mi filtro, porque cuando analizas los dividendos pues dan, depende de qué empresa, pero un 0,5, un 1%, y eso para mí, para la estrategia de dividendos, no tiene sentido. Como te decía, mínimo 3, 4, idealmente más. Entonces, ¿qué tipo de empresas? Históricamente el sector tecnológico no es de los que más distribuye, pero tienes de todo tipo. Y a mí me gusta decir que es importante en tu cartera componerla con acciones que sean cíclicas, pero también contracíclicas. De esta manera estás protegido ante cualquier condición de mercado. Que los mercados suben, maravilloso, vas a tener esas plusvalías. Que los mercados bajan, las empresas contracíclicas van a estar ahí apoyando a las otras que han podido bajar. Entonces es importante tener de ambas, y yo tengo pues de todos los sectores de la economía en estos momentos. Ujú. ¿Algún ejemplo por tener...? Pues mira, me gusta bastante el sector farmacéutico. Ujú. Dan buenos, no son de los dividendos más elevados, pero sí que tienen una trayectoria bastante larga, y a mí algo que me parece bonito es, una vez más, no solo el decir estoy ganando dinero con esto, sino con ese dinero la empresa está ayudando a salvar vidas, a mejorar la calidad de las personas que tienen enfermedades. Entonces el sector farmacéutico, el sector de los bancos, también históricamente es un sector que da bastante. El sector inmobiliario, hay una figura que son las SOCIMIs en España, los REITs en Estados Unidos, que por ley tienen la obligación de distribuir el 90% de sus beneficios a los accionistas, algo que no ocurre en otros sectores. Entonces también es un sector interesante, obviamente ese sí que es cíclico. Entonces esos son 3 de los sectores más interesantes. Utilities, todo lo que son los proveedores de gas, electricidad, gestión de residuos, todas estas cosas también distribuyen buenos dividendos. Genial. Por tener una idea o por tener claro qué es o qué es lo que sueles mirar tú más, qué factores, si tuvieras que decir las 2 o 3 cosas imprescindibles en mi empresa Ujú. para que entren en mi cartera de dividendos, ¿qué serían? ¿Cuáles son esos factores? Yo yo tengo muchos filtros, pero de nuevo, vamos a lo Pareto, el 20% que da el 80%. Si solo te puedo dar 3, te diría, por un lado, lo que ya hemos mencionado, el mínimo, el umbral mínimo de dividendos. Ujú. Yo, con distintas aplicaciones que utilizo para hacer ese filtrado, pongo pues entre 3 y 10%. De esta manera, lo que es demasiado elevado, que yo sé que no va a ir a ninguna parte, se elimina, y lo que está por debajo también se elimina. Entonces, el primer filtro, la rentabilidad.
El segundo filtro es la sostenibilidad y el crecimiento del dividendo. Es decir, quiero empresas que en los últimos 5 o 10 años hayan ido no solo distribuyendo, sino aumentando el dividendo. Y en este sentido hay unas métricas que se llaman, unos rankings que se llaman en inglés es los Dividend Kings y los Dividend Aristocrats, o los reyes de los dividendos, los aristócratas de los dividendos, donde son, pues por un lado, empresas que llevan más de 50 años aumentando el dividendo, y las otras son empresas que llevan 25 años aumentando el dividendo y que además forman parte del índice SP500, que es el más seguido de Estados Unidos. Entonces ese sería el segundo criterio, porque pues esto es como el efecto Lindy, ¿no? Del que nos habla Nassim Nicholas Taleb, de cuanto más tiempo lleva existiendo algo, más probabilidades tiene de que siga existiendo en el futuro. Entonces, una empresa que lleva aumentando el dividendo 50 años, las probabilidades de que siga haciéndolo son elevadas. ¿Por qué? Porque si tiene un mal año, va a hacer lo necesario para distribuir dividendos. ¿Por qué? Porque si no, le van a quitar del ranking, y hay que saber que hay fondos de inversión que invierten específicamente en Dividend Kings. Entonces, si ya no eres Dividend King, ya no van a invertir en ti, vas a caer en los rankings de empresas, va a haber menos inversores institucionales, en fin, hay consecuencias para la empresa. Entonces, van a querer hacer el esfuerzo por seguir ahí. Entonces, ese es el segundo. Y el tercero es la sostenibilidad del dividendo. Entonces, el payout ratio, es decir, que de los beneficios no distribuya en exceso porque necesitan reinvertir en crecimiento. Y por otro lado, que no sea demasiado bajo porque quieres, como accionista, recibir cuanto más mejor. ¿Cómo se ha comportado en crisis anteriores? Eso es algo muy, muy importante. Y en definitiva, ver ese porcentaje de crecimiento con el paso del tiempo. Entonces, esos son los 3 principales. Y uno que yo añado, pero eso es porque yo ya tengo una cartera consolidada, si estuviera empezando no lo tendría en cuenta, o al menos no tanto, es la diversificación por sectores, por zonas geográficas y por divisa, también muy importante. ¿Qué errores suelen cometer los inversores principiantes? Porque me imagino que todos tendremos los mismos al empezar, incluso imagino que tú también habrás tenido también al empezar alguno. ¿Cuáles son los típicos que digas, es que ya viene otro que ha empezado por... bueno, a mí se me ocurre el que has comentado antes de ir a por el 70% de dividendo cuando no es muy sostenible, pero no sé si hay alguno más típico incluso. Ese es probablemente el más típico, pero también hay el decir, vale, pues igual que se dice, esta es la nueva empresa que va a ser el líder del mercado, y escuchar el ruido de mercado y decir, vale, pues me fío de lo que dice fulanito, tienes que analizar lo que hay detrás, porque puede ser muy interesante para algo en concreto, pero a lo mejor tiene otras cosas que para la inversión en dividendos es importante y tú no estás teniendo en cuenta. Entonces, eso, y sobre todo, y esto es algo que a mí también me pasó en mis inicios, el dejarte llevar por las emociones, porque comentábamos que es una inversión a la que le afecta menos las bajadas, pero también le afecta. Entonces, el vender en pánico cuando hay bajadas, o si no lo contrario, esto me llegan preguntas de alumnos de, oye, Andrea, pues tengo esta empresa que ha hecho un más 200%, ¿qué hago? ¿Lo vendo o no lo vendo? Entonces ahí la respuesta, o sea, se esperan que le digas vende o no vende, pero la respuesta no es esa, es analiza la empresa ahora respecto a cómo estaba en el punto en el que tú hiciste ese análisis, y si todavía tiene recorrido, manténla. O sea que normalmente las emociones, o sea, esa codicia, el FOMO, y al revés, ese miedo, el FAT que se dice, nos lleva a cortar las ganancias y dejar correr las pérdidas, cuando hay que hacer todo lo contrario, hay que cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias. Entonces yo creo que ese es uno de los errores más importantes, no solo porque te afecta emocionalmente y dices, esto no funciona, cuando realmente no es que no funcione, es que no has sabido abordar la inversión. Y por otro lado, el coste de oportunidad, porque si tú estás en una inversión que no va a ningún lado, tienes ese coste de decir, ese dinero en otro sitio te hubiera aportado mucho más. Entonces yo creo que es uno de los errores más importantes. Bueno, ya para finalizar, pues te voy a ir haciendo las típicas preguntas de este programa. Una de ellas no es cuánto dinero tienes en este caso, sino en qué invierte Andrea Redondo. Por hacernos una idea, nos has comentado que tenías esa pequeña parte, este porcentaje también en dividendos y también algo en inmobiliario, pero por conocerle un poco mejor, ¿en qué invierte Andrea Redondo? Pues mira, yo considero que hay como 6 pilares de inversión. En este orden son bolsa, inmobiliario, criptomonedas, negocios, materias primas e inversiones alternativas. Entonces, dentro de cada una de ellas invierto en distintas estrategias, algunas para generación de ingresos pasivos, otras para obtener plusvalías.
y trato de diversificar y descorrelar. De esta manera tengo una cartera todoterreno donde sí es cierto, o sea, yo tengo un perfil agresivo y es por eso que dentro del cajón desastre, que es las inversiones alternativas, tengo cosas muy exóticas, pero eso no quita para que no pueda tener en otros pilares cosas más, pues digamos, de buen padre o madre de familia o más enfoque patrimonial. Pero sí que me gusta tener esa visión con, te decía, ¿no? Más o menos un tercio en bolsa, un tercio en inmobiliario y luego el tercio restante repartido en los otros 4 pilares. Genial. Y ya para finalizar, pues bueno, para la gente que nos está viendo, siempre estamos en esta temporada pidiendo un consejo a esa gente que está empezando a invertir, que no sabe por dónde tirar. ¿Cuál es el primer consejo que daría Andrea Redondo? Es muy manido, pero es el formarse, porque nunca ha sido tan fácil acceder a información, pero precisamente como consecuencia de ello hay tanta información que no sabes qué es verdad y qué no, y hay mucha información falsa y fuera, estafas y demás, que hay que tener cuidado y bueno, pues aprender, no creerse todo lo que te dicen, sino contrastar esa información. Al principio me decías quién es Andrea, ¿no? Y una de las cosas que te dije es una persona curiosa. A mí esa curiosidad es lo que me ha permitido alcanzar la libertad financiera y aunque no se tenga una meta tan ambiciosa, pero esa curiosidad por entender y no simplemente aceptar lo que te dicen, les permitirá quitarse el miedo y ver que no es tan difícil y que ellos mismos lo pueden hacer. Así que lo importante es lanzarse y pasar a la acción, que además, si me permites, yo empecé a invertir hace 20 años. En aquel entonces, cuando querías abrir una cuenta del broker, te hacía falta 10.000 euros, ¿vale? A día de hoy puedes comprar acciones fraccionadas, es decir, con céntimos de euros ya puedes estar comenzando a invertir. Entonces, da el paso, comienza a invertir, porque lo peor que puede pasar es que pierdas ese euro que has invertido. Entonces, lo que te espera al otro lado de esa pequeña inversión puede ser extraordinario cuando pierdas ese miedo. Sé que lo importante es aprender y lanzarse. Creo que probablemente, si no el consejo más repetido, este de educarte y formarte, pues es uno de los que más. Es que te agradecemos haber estado aquí en Inversión Inteligente, Andrea. Ha sido un placer, pues eso, para ver un poco cómo va esto de los dividendos y cómo funciona. Así que nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Bueno, y a vosotros, si os ha gustado esta nueva edición de Inversión Inteligente, dejadnos un me gusta y nos vemos en la siguiente edición de Inversión Inteligente con Abanca Inversiones, con un invitado muy especial, Juan Ramón Rayo. Nos vemos.